manera especial al grupo católico Huella Católica. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a él. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas tardes, la paz del Señor esté con todos ustedes. Mi nombre es Boris Soto, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde varias plataformas, YouTube y Facebook. También estamos transmitiendo en varios canales, en el perfil de Facebook de nuestro hermano Soldado Cristiano, en el perfil de Facebook de nuestra hermana Luz Clarita, en mi perfil personal, en el canal La Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Luz Católica, o mejor dicho, Mujer Apologeta Virtuosa. Estamos también en mi canal personal, que acabo de crearlo, que se llama pues Apologista Boris Soto. Bueno, con todo eso, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, para tocar un tema que es un poquito, digámoslo así, algo fundamental dentro de lo que son las ligas del protestantismo, dentro de lo que son pues las mismas normas del protestante, las reglas de fe, los principios, dicen algunos, que es parte pues de esta misma, digámoslo así, cosmovisión protestante. Pero vamos a darle la bienvenida a Mónico Vázquez. Voy a dejar que él mismo se presente. Mónico, ¿desde dónde nos hablas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y a qué congregación perteneces? Adelante. Bueno, bendiciones a toditos. Como ven, mi nombre es Mónico Vázquez, un nombre extraño pero único. No, hay varios por ahí que están con ese nombre. Soy de Puerto Rico, especialmente un pueblito casi al este de Puerto Rico, Juncos, y pertenezco a la Parroquia Inmaculada Concepción de Junco, Puerto Rico, obviamente católica, a la única Iglesia de Cristo. Muchas gracias por tu presentación. Ahí está Mónico Vázquez dándonos pues un poquito de su reseña, ¿no? Pero bueno, Mónico, ahora sí, entrando en materia, yo quisiera poner de base, porque yo no quiero hablar al aire. Tal vez dicen, no, están haciendo muñecos de paja y le están pegando, digámoslo así, a lo que nosotros no creemos. Esto es lo que realmente creemos con Sola Escritura. Tienen que estudiar un poco los católicos y nosotros ya sabemos las frases que nos lanzan, ¿no? Los mismos protestantes en este sentido, ya sea los nuevos protestantes o los protestantes históricos. Pero quiero poner un video, el cual digamos que quiero que lo analicemos, ya sea parte por parte. Cuando tú digamos notes algo interesante, me dices, para ahí, que quiero digamos comentar en esta parte. Dale, Mónico. Entonces voy a poner el video de precisamente un personaje, el cual digamos ya lo hemos revisado en una transmisión anterior, pero no nos ha quedado digamos mucho tiempo para poder digamos, disertar lo que nosotros queríamos evaluar pues en ese mismo video. Pero ahora estamos acá acompañados con Mónico Vázquez, que bastante tiempo tiene ya debatiendo, bastante tiempo tiene ya, ¿qué te digo? Tratando pues este mismo tema, y voy a poner pues el video base en el cual en este video nos vamos a basar. ¿Ok? Mónico, ¿estás de acuerdo? No se te escucha, Mónico. Ok, vamos pues, vamos a ver el video entonces. Voy a cambiar el diseño. El video yo no lo he visto, porque vamos a ver de quién. Amén. Ahí está, seguramente ya te vas a dar cuenta de quién es y pues bueno, le pongo play entonces, vamos adelante. Cuando escucha apologista católico refugio de sola escritura, lo primero que debemos de preguntarle es de dónde procede su conceptualización, es decir, partiendo de la conceptualización de quién es que estás embarcándote en la refutación de qué. ¿Por qué es importante esto? Porque la falta de una definición de la escritura hará que ellos marquen la pauta de lo que significa el concepto, lo cual es muy conveniente. Por ejemplo, muy probablemente ellos no sepan que el concepto o el lema reformado no se origina en la era de la Reforma misma, y que aunque hay un pasaje en las obras de Lutero en las que la palabra sola y la palabra escritura se usan muy de cerca, sola escritura como tal, conceptualizado como un principio metodológico, es una invención relativamente reciente que se produce en el siglo XIX. En el único pasaje en el que Lutero se a usar literalmente las palabras sola escritura es para apoyar su declaración de que solo la escritura debe reinar como autoridad final. Y se está refiriendo a una postura, una carta con Jerónimo.
Es decir, Lutero está citando a un padre de la iglesia para hacer eco de una verdad que ya se encontraba en la iglesia y que no era una novedad. Esto para probar que si los concilios llegaban a equivocarse, que de hecho se equivocaban, debía existir una autoridad final a la cual podía acudir, y esta era la palabra. Ellos negaran la versión de la escritura. ¿Qué podrían o qué querían de la escritura sola? Y aquí, justo aquí, es donde comienzan las mentiras, porque los apologistas católicos pretenden refutar como parte de un principio reformado algo que ni siquiera estuvo en la mente de los formadores para empezar. Comenzaré diciendo que la mayoría de las críticas aguántate ahí, hermano. la frase sola escritura en realidad es una crítica poco profunda. Ok. Dale un poquito para atrás, es que trato de escucharlo y no lo escucho bien. Dale unos cuantos segunditos para atrás, que quiero escuchar algo. Segunditos, unos cuantos segundos. Dale, a ver. Algo que ni siquiera estuvo en la mente de los formadores para empezar. Comencé diciendo que la mayoría de las críticas que estos apologistas hacen a la frase sola escritura en realidad es una crítica poco profunda a una radicalización del concepto sola escritura que se conoce como soloísmo bíblico del evangelicalismo moderno. Pero nosotros mismos ya criticamos el soloísmo bíblico. Si lees el libro de McWright te darás cuenta de que es una crítica profunda. Aguántate ahí. Ok. Ese concepto yo lo he escuchado, incluso esa diferenciación es bien reciente, o sea, lo tratan de hacer bien reciente, de la diferencia entre sola escritura y soloísmo bíblico. Pero ambas posturas siempre apelan a lo mismo, a que la escritura es la última y la única fuente de la revelación, la única fuente infalible. Siempre apela a lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la sola escritura no rechaza, entre comillas, lo pongo entre comillas, no rechaza la tradición, y la sola escritura rechaza totalmente la tradición. Cualquier tipo de enseñanza que enseñaron los padres de la iglesia, todos lo rechazan. Pongo entre comillas la sola escritura y voy a explicar por qué razón. Aquí está cayendo este señor en una falacia bastante grande. Por ejemplo, el que lee los concilios, los primeros 7 concilios, que son los que muchos de los reformadores aceptan, sabrán que esos concilios, aparte de decir lo que era básicamente cristológico, también se definen otras cosas que conllevan a la cristología. ¿Ok? Por ejemplo, el concilio de Constantinopla, si no mal me acuerdo, se habla del primado petrino. El séptimo concilio se habla y se define lo que es las imágenes en las iglesias, o sea, la permisión de las imágenes. ¿Qué sucede? Estas personas dicen, no, es que eso no se apoya en la Biblia. Ok, pero ¿con qué autoridad ellos van a definir que eso no está apoyado en la Sagrada Escritura? Sencillamente según su interpretación privada. O sea, ambas posturas, tanto soloísmo bíblico como sola escritura, van a apelar a lo que es la interpretación privada. Ellos dicen que se van a dejar llevar por lo que dice la Biblia. Sabemos que la Biblia bien claramente no condena en ningún momento las imágenes. Por ejemplo, estoy poniendo las imágenes. Sí condena a los ídolos, pero ellos apelan a que no. Eso que se dice en ese concilio séptimo, lo rechazamos, pero acogemos este otro. O sea, es a conveniencia, a lo que interpretan ellos. Ambas posturas. Eso es un zafe, lo que llaman soloísmo bíblico. Es un zafe, un intento de zafarse. Como no hay una definición estricta, y yo tengo aquí evidencia sobre eso, una definición estricta de lo que es sola escrituras, ellos están tratando de zafarse de esa metida de pata que hizo Lutero en el tiempo de la Reforma, porque fue una metida de pata bien grande, una metida de pata. Exactamente. Yo lo que veo aquí es algo que quería también apuntar. Es que primero dice que no hay una definición de sola escritura. Entonces, ¿qué defienden con sola escritura? Si no hay una definición, o tú te has encontrado tal vez con alguien que diga, no hay una definición, pero yo voy a defender, digamos, lo que no está definido. O sea, ¿cómo entendemos esto, Mónico? Es como decir, no hay una definición de la Santa Trinidad, pero bueno, vamos a tomar. O sea, ¿ustedes se imaginan que no haya una definición de lo que es la Santa Trinidad, pero lo toman?
O sea, no hay lógica. O sea, tiene que haber una definición. Al no tener una definición, eso es evidencia de que no hay algo en sí bíblico que lo esté apoyando. Algo que es muy interesante, que eso ahora dicen estos reformados que están siempre constantemente cambiando la verdad. Pues, perdón, no están cambiando la verdad, están reformándose constantemente. Sí, para mí, reformándose constantemente es la verdad, así sencillamente. Exactamente. Y justamente lo decía aquí y dice que el principio de sola escritura más bien debe actualizarse. Y eso es lo que va a decir a continuación, que el principio de sola escritura dice que no está definido y que tiene que actualizarse cada vez más y más y más. Así tal cual lo interpretan. Pero aquí va a caer en algo que es totalmente, digámoslo así, ¿cómo se podría decir? Una autorrefutación. ¿Por qué? Porque va a hablar un poquito de los pentecostales, por ejemplo, o de los evangélicos modernos, y va a decir que ellos definen la sola escritura como solo Biblia, y precisamente que se ha dado al terminar de estos tiempos. O sea, esto es un concepto moderno, dice él, ¿no? Pero también dice que se va actualizando el principio de sola escritura. Entonces, ¿cómo podemos entender, digámoslo así, lo que está diciendo? En sí, se habla mucho, pero se dice poco. Vamos a ver otro pedacito más para poder, digamos, tener una visión más completa. Tal vez, digamos, que vayas a dar el pedacito más, yo quiero leer algo de una confesión que dice más o menos lo que él está diciendo, pero aquí, en esta confesión, va a darme la razón de lo que yo dije anteriormente. Mira lo que dice en la segunda confesión de Helvética del 1964 de los protestantes. Dice, pero sostenemos que la interpretación de las escrituras es ortodoxa y genuina, la cual se extrae de las escrituras mismas. Esto es falso. No toda la interpretación, que es lo que se llama la Sagrada Tradición, no se extrae totalmente de las escrituras, sino también de lo que es oral. Pero bueno, por tanto, no despreciamos las interpretaciones de los santos padres griegos y latinos. Mira qué falacia, qué dicotomía dicen estas personas. No despreciamos la interpretación de los santos padres griegos y latinos, ni rechazamos sus disputas y tratamos sobre materias sagradas en la medida en que concuerdan con las escrituras, pero despreciamos modestamente de ellos cuando se encuentran que establecen cosas que difieren o son totalmente contrarias a las escrituras. Y ahí apoya lo que yo estoy diciendo. ¿Quién lo indica? ¿Qué no está en la escritura? Voy a poner un ejemplo. Exactamente. Los luteranos, los anglicanos, los presbiteranos están bautizando niños. Ellos lo bautizan porque dicen que es un concepto, algunos, que es el concepto de lo que es el pacto. Los luteranos entienden que hay una regeneración con ese bautismo en el niño. Pero los bautistas no lo hacen. Los pentecostales mucho menos. Entonces, y ellos dicen que no está la Biblia. Estos luteranos, los anglicanos, los presbiteranos, dicen que bíblicamente se pueden bautizar niños, que hay fundamento en la Biblia que sí, pero los otros dicen que no. Entonces, al fin y al cabo, soloísmo y sola escritura es lo mismo. Es lo mismo. Exactamente, y a eso es a lo que me iba, ¿no? Incluso los mismos comentarios aquí de nuestros amigos dicen, precisamente de Marco Lemberg, dice que es lo mismo, ¿no? Soloísmo bíblico y lo que es la sola escritura. Y también él digámoslo así, pone la prima escritura y ¿cómo se llama esta? En la teología, ¿no? Algo que es un concepto moderno, la supraescritura, ¿no? La supraescritura, la prima escritura y la sola escritura son cosas muy distintas. Por cierto, un hermano que es pentecostal, él debatió con el hermano José Plasencia en un canal. Él indirectamente estaba apelando a lo que es la prima escritura, aunque mezclaba también lo que nosotros creemos que es la suficiencia material de las escrituras. Cuando tú escuchas hablar, por ejemplo, yo he visto bastantes videos, por ejemplo, de los últimos tiempos, ¿no? De los más, digámoslo así, más hablados en este mismo momento. Un personaje que ya es conocido, que hemos refutado bastantes veces aquí, decía que nosotros tenemos que basarnos en el consenso unánime de los padres de la iglesia, o sea, en la regla de Lerins.
Bueno, ¿y eso acaso no refutaría la sola escritura? Explícanos un poquito de eso. Sí, lo que pasa es que la tradición apostólica no solamente es que el problema de estos hermanos protestantes son tan sesgados, perdóname la palabra correcta, que no entiende lo que nosotros referimos a tradición apostólica. La tradición apostólica no es solamente lo que está indicándose en los padres de la iglesia, sino también lo que se dicta en comunidad magisterial en los concilios. Eso es lo que nosotros consideramos la tradición apostólica, y la tradición apostólica está arraigada en lo que es la tradición y las enseñanzas dichas verbalmente y que fue depositada a personas confiables, como dice el texto bíblico, personas confiables que enseñen a otros. Incluso Efesios 4 lo tira por el piso totalmente a la sola escritura. El que lee en Efesios 4 tira totalmente a la sola escritura. Así es. Hay otra pregunta que también te quería hacer en base a esto, a lo que dicen la suficiencia de las escrituras. ¿Tú qué respondes ante esta, digamos, otra versión de la misma sola escritura? O sea, ellos ya agarran, ya no la sola escritura, sino agarran las suficiencias, o sea, la suficiencia de la escritura. ¿Tú qué tienes que decirnos con respecto a la suficiencia en la escritura o la suficiencia de la escritura? ¿Esto es algo que sería aceptable o sería detestable? La iglesia acepta la suficiencia material de las escrituras, pero rechaza totalmente lo que dicen los protestantes, que es la suficiencia formal de las escrituras. Explico qué es. Voy a explicar qué es. No me acuerdo quién es. Hay un erudito que lo explica bien claramente, pero no me acuerdo. Lo puedo buscar en lo que veamos el video, lo puedo buscar. La suficiencia material, la suficiencia material, lo que indica es que en las escrituras están los ladrillos que forman la doctrina. O sea, están esos elementos por el cual cuando se colocan esos ladrillos, tú lo miras a esa pared, ya tiene una doctrina. Ya está la doctrina ahí, sea implícita o explícitamente, pero están ahí. Eso es lo que nosotros creemos. La Iglesia Católica lo cree. Lo que no cree es que los mismos ladrillos se muevan solos y se vayan formando solos. Que eso es lo que dicen los protestantes. Sí, exacto. O sea, para nosotros es como el material, digámoslo así, ¿no? El material que está y falta la composición, o sea, el compositor, perdón. El compositor vendría a ser el magisterio, ¿verdad? Sí, el magisterio es el que se encarga de salvaguardar esta tradición y estas interpretaciones de las escrituras. Por eso es que si ustedes ven, por ejemplo, se tardaron 300 y pico de años por definir lo que es la Santa Trinidad. Ya la iglesia sabía lo que es la Santa Trinidad y tenía el concepto. ¿Qué se necesitaba? Se necesitaba definirlo. Lo mismo pasó con la maternidad divina de María, con lo que es el primado de Pedro. Todo eso se tiene que definir y se define no porque se está creando una doctrina, que es lo que creen algunos protestantes pentecostales de hoy en día, que cuando hay una definición de una doctrina, se está creando la doctrina. No se está creando. Se está definiendo. Sí, dos cuestiones, Mónico. Muy interesante lo que acabas de decir. Lo acabas de resumir completamente lo que íbamos a, bueno, tal vez postergar mucho, ¿no? Pero no, lo acabas de definir tal cual. Hay dos cositas que sí me gustaría que digámoslo así, nos aclaras con respecto a esto para no salirnos de la sintonía y con respecto también a otra pregunta que te quiero hacer sobre respecto a las escrituras, un argumento que nos dan también ellos para que nosotros podamos, digámoslo así, desmenuzar pues ese mismo argumento. O mejor dicho, te doy ese platillo a ti para que tú lo desmenuces, pero esto va a ser en la siguiente pregunta. La primera pregunta es lo siguiente. Tú decías que el material era la escritura, ¿verdad? Ahí estaba descompuesto, pero alguien tenía que componerlo. O sea, la doctrina estaba ahí, pero tenía que ir en armonía y que no se construían solamente por sí mismas, digámoslo así. El material no se construye por sí mismo, sino que tienen que haber constructores quienes construyen este material. Ok. ¿Me puedes presentar, por ejemplo, si la iglesia, digamos, dice que las escrituras son el material? En el tiempo de Abraham, ¿cuál era el material? Si sabemos que no existía, por ejemplo, escrituras y
sabemos que en el tiempo de Moisés tampoco existía escritura. O sea, te estoy hablando de los padres de nuestra fe, los que son miembros de nuestra comunidad, porque nosotros cuando hablamos de eclesía, también hablamos de los mismos patriarcas, ¿no? Porque son los padres de nuestra fe. Igual, digámoslo así, Moisés, por ejemplo, tenía, ya seguía normas, ya seguía mandatos, ya creía en una revelación, ya creía en todo esto, pero ¿cuál era el material para el mismo pueblo que aún no tenía las escrituras? Adelante, Mónica. Bueno, para que yo tenga entendido, para el tiempo de Moisés sí había escritura, incluso las tablas de las leyes fueron escritas. Tengo entendido. No, Si no... o sea, te digo antes de las tablas. Ok, antes de que, bueno, todos sabemos, incluso la tradición misma se indica que el Pentateuco fue escrito por el mismo Moisés. Bueno, eso tengo entendido que es así. Bien, obviamente, antes de Moisés no había escritura. Por tanto, donde se partían era de los que se era oralmente, de la tradición oral. Y quien se encargaba de preservarlo eran personas confiables en aquel tiempo. Personas confiables lo perseveraba, los mantenía, los cuidaba, hasta que llegó la forma de escribirlo. Obviamente cuando se escribió, pues se pudo escribir. Pero, cualquier escritor que tengas, sabrá que para escribir todo un suceso no caben en los libros. Es muy difícil que quepan. Por tanto, se queda todavía parte de esa palabra en lo que es la tradición oral. Muy bien. Y tenemos casos muy sencillos, muy simples en la Biblia. Por ejemplo, de dónde podemos en el Viejo Testamento indicar de que Jesucristo era nazareno. Nazaret. No lo hay. No existe. No lo hay. Solamente la tradición oral. La tradición oral lo decía. Exactamente. Mónico, ahora hay un argumento, bueno, lo que nosotros hemos entendido, ya para cerrar ¿cómo te digo? Este punto, lo que tú acabas de decir es muy importante, ¿no? Y a mí me gusta esa misma forma de definirlo, en palabras sencillas, en palabras, digámoslo así, directas, digámoslo así, y no vamos, digamos, a bicicletarlo mucho. Entonces, para cerrar esto, diríamos que la tradición oral era la materia prima, y en esos mismos tiempos, para, digamos, preservar la fe del mismo Señor, nuestro Dios. Ahora, entonces, vamos a ver podemos indicar que la tradición apostólica es en sí la materia que está tanto escrita como oral. Claro. Nosotros vemos, por ejemplo, en el numeral 85 del Catecismo de la Iglesia Católica. Sí. Adelante. El numeral 85 te dice explícitamente que la palabra de Dios es escrita y es oral. Y te lo dice textual. Sí. Dice que la palabra de Dios, lo que nosotros entendemos como palabra de Dios, es tanto escrito como oral. Entonces, nosotros vemos aquí que las escrituras tienen digámoslo así, un pero, ¿no? Tienen un impedimento para ser, digamos, en esa misma eternidad. Allá Agustín lo decía, que las mismas escrituras no pueden ser eternas, por consiguiente no cumplen el requisito de, digamos, palabra de Dios en todo el sentido, digamos, de la amplitud, o sea, materialmente hablando, pero sí cumplen, digamos, el requisito como mensaje, la misma tradición. Adelante, Mónico. Y no lo dice el catecismo lo toma de lo que dice las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras dice bien claro en 2 de Tesalonicenses 2:15 que se deben de mantener firme en lo que es tanto escrito como lo que se ha indicado. Esa es palabra de Dios. Exactamente. Como lo que se ha hablado. Así que creo que... Claro que sí. Entonces aquí, digamos, ese punto ha sido cerrado. Este argumento que yo te voy a dar ahorita de los mismos protestantes ha parecido un poquito, al principio me pareció gracioso, al principio. Sí. Pero después, digamos, revisando un poquito y dándoles un poquito de crédito, yo lo he desmenuzado totalmente. Pero yo quiero darte este platillo a ti. No sé si te cause risa, no sé, pero te lo voy a presentar tal cual me dijeron a mí, ¿ok? Vale. Dicen que tú dices que bueno, justamente con este mismo paradigma que estamos hablando, de las escrituras y todo eso, justamente de la eternidad, sí, que las escrituras no van a quedar eternamente y todo eso, me sale un protestante y me dice, revisa el libro de Apocalipsis
y te dice que en el cielo existen escrituras. Hay un libro donde están escritos, y te dice textual, dice, están escritos los nombres de los cuales se van a salvar. Adelante, Mónico. Ok, alguien que me presente entonces cómo en el cielo caben cosas corruptas. Porque que yo tenga entendido, hojas, materiales orgánicas, ladrillos, cosas, son materiales que se corrompen, o sea, que se pudren, o sea, me imagino que allá tendrán varios árboles entonces en el cielo. No saben lo que es la tipología. El Apocalipsis tiene una tipología apocalíptica, tienen unos símbolos que se deben de interpretar. Cuando en ese texto dice que están escritos en el libro de la vida, obviamente es en el conocimiento de Dios lo que se hace referencia. Dios conoce quiénes son los que están inscritos y quiénes no. Como también Dios conoce quiénes son los que están siendo borrados y quiénes no. Y quiénes se añaden. Así que el texto es bien claro. Apocalipsis 3, 5, Apocalipsis 22 tienen un contexto distinto. Uno habla del árbol de la vida y otro habla del libro de la vida. Pero en Apocalipsis 3, 5, tú lo puedes juntar con Filipenses 4, creo que es Filipenses 4, si no me acuerdo, donde Pablo habla que habían dos hermanos de él que estaban inscritos en el libro de la vida. O sea, así mismo lo dice en el libro de la vida. Por tanto, está hablando de la presciencia del conocimiento de Dios. No está hablando de un libro per se, señores. Allá en el cielo no hay materiales corruptibles. Que quede claro. Sí, exactamente, Mónico. Muy bien, muy buena demostración. Y justamente para los mismos protestantes hay que tomar en cuenta en qué forma está escrito cada libro, ¿no? Cada libro tiene su estilo de escritura, tiene, digámoslo así, su género literario, se llama eso, ¿no? Tiene su género literario para que nosotros podamos identificar cómo nosotros vamos a abordar ese libro. Si vamos a abordarlo literalmente, pues digamos ese pasaje simbólicamente, o es ese pasaje una alegoría, o es una hipérbole, qué sé yo, ¿no? Entonces, o es una profecía multisemántica, digámoslo así. Eso también lo podemos saber. Pero ahora, apoyándonos, digámoslo así, en estos mismos conceptos que dan los mismos protestantes, te dicen que en las escrituras está la salvación. Y bueno, leen un texto por ahí que dice precisamente, haces bien al escudriñar las escrituras, pues en ahí se encuentra lo necesario para la salvación. Ahora, ¿cómo interpretamos ese texto? Si digámoslo así, ellos te dicen, y acompañan con este otro texto, cuando te dice, no te vayas más allá de lo que está escrito. ¿Cómo puedes responder tú ante estos dos mismos versículos? Ninguno de los textos apoya lo que es la sola escritura. Ninguno de los dos. El primero, cuando dice escudriñar las escrituras, todos, incluso la Iglesia Católica, escudriña las escrituras. Porque de ellas hablan de mí y ellas, ¿cómo es? De ellas hablan de mí, creo que dicen así. Está bien claro que de ellas hablan de mí, pero también, por lo que tú dices, también hablan de Jesucristo. Lo dice Segunda de Tesalonicenses, lo dice, tengo otro texto por aquí. Colosenses también, Colosenses 2.8. Digo, 2.8 no, entonces en 2.8 era. No me acuerdo. Yo sé que lo dice Colosenses. Varios textos lo dicen también, que muchas de las cosas que se dice también, incluso las acciones de los santos también hablan de Cristo. Fíjense que en Mateo, si no me acuerdo en Mateo, cuando se está haciendo separación de las ovejas y de los cabritos, ellos le preguntan, ¿en qué momento te hemos visto haciendo estas cosas? O sea, ¿en qué momento te hemos visto? Y me dice, si ustedes lo hacen a estos que son mis hijos más pequeños, a mí me lo hacen. O sea, también a partir de eso conoces a Cristo. También, obviamente estamos hablando de las que ya están siendo Cristo. Entonces, el otro texto, creo que es de Corintios, si no me acuerdo, 1 Corintios, si lo tengo por aquí. Si no me acuerdo, creo. Pues ese texto, okay.
Ese texto es bien importante. Ok. Hay algo también, me gustaría decir, no sé si te acuerdas dónde está ese texto, el de que dice que no deben de salirse de lo que ya está escrito. No sé si te acuerdas. Primero a los Corintios 4:6. Primera de Corintios, yo sabía. Ese texto, según varios eruditos, no apoya en ningún momento la sola escritura. Sí. Incluso ese texto lo que está indicando es cuando dice nadie se engañe, dice que incluso si tú lees un poquito antes, dice el sorprende a los sabios en su astucia. Es un texto bíblico. Dice, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son vanidad. Fíjate que lo que está hablando de 1 Corintios 3 es un comportamiento que está sucediendo en Corintios, que se están comportando mal. Y varios eruditos protestantes indican que ese texto lo que está indicando cuando dice no se salgan de lo que ya está escrito es una, ¿cómo puedo decir? Es como una frase común que se utiliza por ahí para decir no se salgan de las normas que yo te estoy diciendo que no hagas. En otras palabras. Exactamente. Es como si estuviese diciendo, por ejemplo, estuviese diciendo, no vayáis más allá de lo escrito que acabo de citar sobre la humildad, para que no estéis enemistados uno con otros. Eso mayormente es lo que está diciendo. Ok, sí, y justamente ellos, ese es el punto, ¿no? O sea, ellos dicen, ese es mi punto, o sea, dice que nosotros tenemos que regularnos bajo las escrituras y no sobrepasar más allá, o sea, nuestra autoridad final es las escrituras. ¿Cómo respondemos esto? Pues es muy fácil. Incluso dentro de lo que es bueno, lo vamos a, digamos, poner en contraposición con el mismo canon, por ejemplo, y con los mismos escritos de la Biblia. ¿Por qué? Porque en ese mismo tiempo aún no estaban escritos, por ejemplo, las cartas de Juan, ni tampoco estaba escrito el Apocalipsis. Y si no teníamos que irnos más allá de lo que ya estaba escrito, entonces, ¿cómo podemos aceptar un Apocalipsis, por ejemplo? No se podía añadir, entonces. Claro, no se podía añadir. Entonces ahí, digamos, el texto cae por su propio peso, ¿no? O sea, la mala interpretación, no el texto, la mala interpretación del texto. Yo estaría de acuerdo si a mí me dijeran que no se debe de salir más allá de lo que dice la palabra de Dios, pues yo estuviese de acuerdo dependiendo de lo que me esté definiendo él que es palabra de Dios. Porque sabemos bien claramente que palabra de Dios es una persona en el cual se identifica tanto, o sea, se nos enseña, se nos hace llegar tanto por escrito como por voz. Para eso la iglesia primitiva siempre lo ha entendido así. No sé cuál Amén, es. así mismo es. Bueno, había otra pregunta que yo te quería hacer. Hay un texto, y creo que es de San Pablo, no recuerdo bien quiénes eran, tal vez tú te acuerdes, donde ellos también lo presentan así como un texto auxiliar, cuando dicen lo que estaba haciendo Pablo era basándose en las escrituras. No sé cómo se llamaba ese pueblo, no recuerdo muy bien, pero que dice que les predicaba a los mismos pueblos basándose en las escrituras. Ese es el texto que precisamente nosotros vamos a, digamos, refutar también. Y cuando te dice basándose en las escrituras, ¿te habla de sola escritura, Mónico? No, en tal caso estaría hablando de lo que él aprendió según el Viejo Testamento. Ahora, recordemos también que cuando dice basándose en las escrituras, no necesariamente está hablando de un canon ya definido en el Viejo Testamento. No había ningún canon definido en el Viejo Testamento. Habían, si no me acuerdo, habían como 3 o 4 sectas judías y tenían distintos canones. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo él? A escritura, a Pablo cuando está diciendo basándose en las escrituras. Eso sería interesante. Sería lo que él entiende. Exacto. Sobre escritura o lo que nosotros conocemos hoy en día como sagradas escrituras. Muy buena apreciación. En esa parte también vemos que ese mismo texto, para ponerlo, digamos así, a favor de la sola escritura y aplicando a la sola escritura, no tendría, digamos, más allá
peso, ¿no? Peso para poder, digamos, refutar, incluso refutaría los otros libros que se han escrito después de Hechos de los Apóstoles. Y eso nosotros lo estamos viendo, ¿no? Después de la experiencia de aquellos mismos tiempos. Porque si nos basamos, por ejemplo, solamente en el Antiguo Testamento, por algo se llama Nuevo Testamento, porque son cosas nuevas que van a venir, son palabras, frases, etcétera, incluso mensajes nuevos que se van a pues, poner, digámoslo así, ¿no? En esta misma sociedad. Dos preguntas ahí igual fuertes, y te lo voy a leer con texto para que, digamos, seamos un poquito más puntuales. Los mismos protestantes, y esto lo he escuchado hablar, no solamente a los protestantes, digamos, los de a pie, sino incluso a los que salen aquí en estos mismos videos, por ejemplo, el caso de los últimos, ¿no? Que están defendiendo la Sagrada Escritura, ese consorcio de estos mismos que no se confundan, él no está aquí abajo. Exactamente. Es uno de ellos, pero pues bueno, yo digo, él está un poquito confundido porque no sabe cuál es el concepto de la Sagrada Escritura. Bueno, vamos a ver qué te dice en el concilio. Este es su argumento, ¿no? En el concilio de Jerusalén dice: nosotros obviamente pregonamos, hemos propuesto, hemos refutado varias veces con este concilio para dar, digamos, peso al mismo magisterio, a la palabra oral y a la palabra escrita, o sea, a los tres, digamos, poderes, se podría decir en este sentido, ¿no? Tres fuentes de revelación en este caso, ¿no? Pero ahora, yo te pregunto a ti, Mónico, en esta parte, cuando dice, por ejemplo, ellos dicen, no, se ha basado, digamos, se ha definido la no circuncisión en las Sagradas Escrituras. Se ha basado, o sea, las Escrituras han sido las cuales han definido, y todo lo que ellos tenían que decir tenía que estar de acuerdo con la sola Escritura, y no al contrario. O sea, no la Escritura tenía que estar de acuerdo con ellos, más bien ellos tenían que estar de acuerdo con ellos. Te lo leo el pasaje que nos dan. Dale. Dice el 14 y el 15, versículo 14 y el 15, ya cuando están definiendo todo, dice: Simón, o sea, Simeón o Simón, que es el mismo Pedro, o sea, Pedro acaba de recordar Pedro acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas un pueblo a su nombre. Y aquí te dice explícitamente: los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito. Y esto es lo que ellos dicen: pues está escrito. En este mismo versículo dice: pues está escrito. Entonces ellos dicen: ¿ves? Ahí vemos la sola Escritura, porque todo lo que dijo Pedro y todo lo que estaban definiendo estaba escrito. Tenían que estar, digamos, de acuerdo con la sola Escritura, y al final la que ha definido todo esto es la sola Escritura. ¿Qué nos dices ante eso, Mónico? Te pregunto, ¿está escrito también que se deben de circuncidar a los niños? No, no está escrito. Está escrito. En el Viejo Testamento está escrito que se debe de circuncidar también. Entonces, exactamente. Los dos estaban basándose en las Escrituras. En tal caso, ¿cuál es el asunto? Que tenían que definirse, tenían que basarse en otras cosas más, que eran que en la experiencia que tuvieron con Cristo, para poder saber si era correcto o no era correcto circuncidarse para ser cristiano. No hay, por lo menos en el tiempo de Cristo, no había nada que dijera que se tiene que circuncidar prepuciamente, o sea, según la carne, para creer en Cristo. No lo había, pero los judaizantes, o sea, los mesiánicos, entendían que sí tenían que circuncidarse. ¿Por qué? Porque era la ley, era lo que se tenía que seguir de la ley. ¿Qué se tuvo que hacer? Se tuvo que definir. Se tuvo que hacer una definición. Y para hacer la definición no se tomó solamente lo escrito, se tomó también lo que es la tradición, lo que se aprendió de Jesucristo y lo que los apóstoles estaban indicando. Y lo hicieron a través del magisterio, de los maestros. Fíjate, si tú lees más arriba, hermano Boris, dice que la discusión no era nada pequeña. Era fuerte. Era fuerte la discusión. Y ambos, especialmente los judaizantes, se basaban en las Escrituras. Entonces se necesitaba una autoridad adicional, una autoridad fuerte, con la ayuda del Espíritu Santo, porque si tú ves más abajo, dice, se ha aparecido tanto a la iglesia como a nosotros. En tal caso, nosotros es al magisterio, a los maestros que estaban ahí, y al Espíritu Santo decir esto, que se prohíban tal cosa, pero más nada. Versículo 28. El versículo 28. Así que el Espíritu Santo va a llevar a la verdad a la iglesia a través de los maestros. Ese es donde está ahí donde está la suficiencia formal.
en el O sea, magisterio, no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque el muy bien. magisterio tomó los ladrillos, los materias, y fue colocándolos correctamente para que haya una definición. Ah, mira, esta es la definición. Aquí hay una definición correcta para esto. Se sabía ya lo sabían ellos, no se había escrito. Recuerden que la carta de los Hechos es mucho antes que, digo, mucho después que los evangelios, pero mucho antes que las otras carta católica y otros textos más. Así que no estaban basándose completamente en lo que se había escrito, sino que se basaban también en la Sagrada Tradición. Ningún concilio, la Iglesia Católica no se basa solamente en la Sagrada Escritura, tampoco se basan solamente en lo que es la Sagrada Tradición oral, sino ambas van en consonancia, como lo hicieron en Hechos capítulo 15. Y Hechos capítulo 15 está muy de acuerdo con lo que dice Efesios 4. No sé si usted tiene el texto por ahí. Efesios 4. Claro. Efesios 4. Sí, Efesios 4. A ver si lo tengo por aquí. ¿Ya? Sí, lo tengo acá. Efesios 4. Efesios 4, 11 al 15. 11 al 15 dice, ¿y dónde están los dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. A ver, hasta que todos... Aguanta. Okay. Fíjate que dice, habla de profeta, maestro, evangelista. Todos esos son maestros. O sea, son los conocedores en la magisterio. iglesia. No habla de personas como cualquiera que haya entrado a la iglesia. O sea, nadie de eso, incluso los mismos protestantes saben, incluso los mismos neoprotestantes o pentecostales saben bien claramente que no hacen referencia a toda la iglesia, hace referencia a unos maestros, a unas personas específicas. Y dice que es para estas personas específicas, sirven para la construcción del templo. Fíjate cómo estoy de acuerdo en Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 dice bien claramente Pablo que la casa de David estaba destruida y Jesús vino a reconstruirla. Pues estaba hablando de la misma construcción. Wow. Misma construcción. Es la misma construcción. Así que si seguimos leyendo, vamos a ver cómo necesario es el magisterio. Algo que no tienen los protestantes. Adelante, hermano. Exactamente. Wow. Esta parte yo me voy a notar que es impresionante lo que acabas de decir. Y cómo va, digamos, la Biblia en correlatividad a este mismo mensaje. Porque dice que la Escritura te decía de un magisterio, te hablaba de alguien que iba a reconstruir este mismo templo. Y precisamente se habla en el Nuevo Testamento, ya vemos, digamos, sin tapujos, y podemos ver a qué templo se refería. Y precisamente es el templo de Dios, el templo espiritual de Dios, este templo que nosotros somos, digamos, las piedras de esta misma construcción. Entonces, vemos aquí la importancia del magisterio, como te decía Mónico, y la importancia también de aquellos mismos dones que te da el mismo Señor Jesucristo o el Espíritu Santo a través, digamos así, de este mismo magisterio. Bueno, dice así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Continúo, hasta el 15 me dijiste. Sí. 13, dice, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es menos que la plenitud en Cristo. El 14 dice, entonces... Vamos a okay. Fíjate que dice, para que lleguemos al conocimiento y la unidad de la fe. Pues entonces, a Pablo no le preocupaba la división por cualquier comentario que se haga o porque no me caía bien esta persona. A Pablo lo que le preocupaba, al igual que Cristo y al igual que el Espíritu Santo, era la división de fe doctrinal. ¿Ok? Y él estaba enseñando cómo es que el magisterio es necesario para no tener esa división doctrinal, algo que los protestantes lo rechazan, pero la iglesia Amén. De Cristo no la rechaza. Así es. Entonces continuamos leyendo. Sí. Tenemos 10 minutos más de programa, pero pues bueno, vamos. Dice, entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza de Cristo. ¿Qué es la cabeza? Cristo. Como dicen claramente, que hace referencia a la doctrina y alcanzando la verdad. Para Pablo existe una verdad, la verdad objetiva. Para los protestantes existen varias verdades, verdad subjetiva.
Y por esa razón es que la sola escritura no sirve, ni servirá, ni es factible para la unidad de la fe. Algo que rechazaron varias confesiones, incluso Lutero lo rechazó, Zwingli lo rechazó y lo siguen rechazando, y por esa razón es que están creando tantas denominaciones, tanta confusión. Esto es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, en cuestión de que iba a llegar un punto en el tiempo mismo en que iba a haber confusión. Si no me acuerdo, creo que Pedro lo dice. ¿Entiendes? Que iba a haber un momento en que iba a haber una confusión tan grande que iban a haber falsos maestros, que iban a haber falsos profetas, que iban incluso a engatusar hasta las mismas solteronas, a las mismas viudas, buscando lo que es, incluso tenían hasta un don de palabra, lo dice bien claramente, si no dice, tenían hasta ese lenguaje correcto, esa forma de engatusar a las personas. Pero si ustedes ven, hermanos protestantes que están viendo aquí, lo que ha traído la sola escritura es una confusión. Esto los podrán ustedes justificar y podrán decir que tiene evidencia bíblica. Sabemos que no la tiene. Ya vimos que bien claramente que no la tiene. Pero lo que ha traído la sola escritura es una amalgama de confusión. Así de sencillo. Y que no me vengan a mí con excusa, como dice en la misma confesión helvética, en la sección 39, en el artículo 39, que no me vengan tampoco con esto. La Sagrada Escritura contiene todas las cosas necesarias para la salvación, de modo que lo que no se lea en ella sí se puede probar, ni se puede probar por ellas, no debe exigirse de ningún hombre que se crea como un artículo de fe o se considere requisito o necesidad de la salvación. Que no me vengan con esa excusa, porque ¿dónde en ustedes se encuentra en las Sagradas Escrituras el no uso de profiláctico, por ejemplo? Amén. Así es. Muy buena disertación. Me encantó esa parte donde este mismo Pablo enfrenta el magisterio versus lo que son, digamos, los vientos de oleaje de otras doctrinas, aquellos que vienen a endulzar solamente el oído. Y me gustó también este comentario de acá de Magda Sánchez. Dice, endulzan el oído. Y también dice Arturo Flores, para los protestantes hay 666,000 verdades. Eso es lo que... Bueno. Son verdades subjetivas, señores. Exacto. No, es que son doctrinas secundarias. No, señores, no, señores. Y voy a decir un tema que dentro del protestantismo es doctrina primaria. La justificación o la salvación, según la teología protestante. Unos dicen que se salvan solamente por creer. Otros dicen que es necesario obrar. Eso lo dicen dentro del protestantismo mismo. No estamos hablando de la Iglesia Católica. Dentro del mismo protestantismo. Algunos dicen que la salvación se pierde. Otros dicen que no. Señores, si eso no es una doctrina esencial para la salvación, yo no sé de qué entonces ustedes hablan de ese. Incluso tampoco la Biblia dice que hay cuáles son las doctrinas secundarias que ellos dicen. Pero bueno, para nosotros, la Iglesia de Cristo, por ser una verdad objetiva, todo lo que enseña la Iglesia, porque a través del mismo Espíritu Santo, es doctrina esencial. Todo para la salvación, todo. Amén, amén, amén. Y aquí hay una ambigüedad también del protestante, poniendo un puntito, digamos, y aparte, o puntitos suspensivos a lo que estábamos tocando. Dicen los mismos protestantes que no hay diferencia, por ejemplo, entre pecado. Entonces, digámoslo así, si ellos difieren en alguna doctrina entre uno y el otro, para el uno, aunque sea pecado leve, se va a ir al infierno. Porque precisamente eso es lo que proclaman ellos. No hay diferencias de pecado, dicen ellos, ¿no? No hay pecados mortales, ni pecados veniales, no hay pecados chicos. Cualquier pecado, hasta lo más mínimo, es pecado. ¿Y qué habla Santiago entonces cuando dice que hay pecados que llevan a la muerte y hay otros que no? Exactamente. Pero los protestantes, pues bueno, son así. Yo quiero leer, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? De la confesión belga, te dice así: creemos
que esta Santa Escritura contiene el modo completo de la voluntad de Dios, modo completo, escuche muy bien esta parte, y que todo lo que fue, dice, y todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo, se enseña suficientemente en ella. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar, dice, de que los santos que hayan sido. Con las divinas escrituras, dice, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas, ni el gran número, o sea, la antigüedad y la sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible. Esto lo dice en el artículo 7 de la Constitución belga, y quiero acotar esta más para que, digámoslo así, ya por último demos nuestras últimas apreciaciones. Dice, esto viene pues de la misma reforma, Martín Lutero, en 1521, en la Dieta de Worms, dice de esta manera: a menos que convencido por el testimonio de la Escritura o con razones evidentes, pues no creo ni en el Papa ni en los concilios, ya que a menudo han estado entre ellos, se contradicen. Estoy convencido por los pasajes de la Escritura que he citado, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Adelante, Mónico, ya para terminar, con respuesta a estas dos disertaciones. Para terminar, quiero dar otro texto que ellos dan para decir que la tradición apostólica no es correcta. Hay un texto, si no me acuerdo, creo que en Marcos y en Mateo también lo dice, donde Jesús condena la tradición de los judíos, si no me acuerdo. Dicen, creo que era una anciana, iba a depositarle el corbán, bueno, la cuestión es que Jesucristo les reclama que ellos no atienden a sus padres por estar dando las ofrendas en el altar. Eso es que es una tradición. No, fíjate que interesante que la tradición, la costumbre que estaban haciendo ahí, está basado en una interpretación. ¿Sabías eso? Sí, te lo leo. Dice, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. También esa tradición, ¿no? ¿Esa misma? No, era sobre el corbán, el depósito del Ah, ok. Adelante. Si no mal me acuerdo, te voy a decir ahora el texto. Eso está eso está en Marcos 7:8. Verifícate Marcos 7:8. Ok, Marcos 7:8 dice de esta manera, dice, el culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a las tradiciones de hombres. ¿Esa? Síguela hasta el 13. Ok. Y Jesús añadió, dice, ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Ahí está, su propia tradición. Y después dice, en cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí es consagrado. Ya lo tengo reservado para el templo. Dice, y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anudan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Sí. Lo que Pablo estaba criticando era la interpretación privada que ellos estaban teniendo con respecto a un texto bíblico que, si no me acuerdo, creo que era de un salmo o algo así, que decían que si tú tenías que darle corbán al templo. Entonces, ¿qué decían los fariseos? No, ya tuviste el corbán, ya no tienes que darle a tus padres nada. Entonces, los padres, bendito, pasaban necesidades, pasaban cuestiones y los dejaban incluso hasta pasar hambre. Cuando venían y les reclamaban, decían, hijo, dennos algo para ayudarnos, que soy yo cuarto. No, vayan al templo, ya yo di el corbán. O sea, y esto mismo sucede con los protestantes. Fíjate que esto mismo es lo que sucede con los protestantes. Ellos se aferran a una tradición humana, tradiciones humanas. Solo la escritura es una tradición humana. Y con eso invalidan lo que dice en Hechos capítulo 15, en Efesios 4, en 1 Tesalonicenses, invalidan todos esos textos. Invalidan todos esos textos. Por tal razón, la tradición humana los siguen los protestantes
y la tradición apostólica, que es la tradición que Jesucristo dice que sigamos y que los apóstoles dicen que sigamos, nosotros, la Iglesia de Cristo, siempre lo hemos seguido. Y recordando que es la traducción, o sea, la traducción no, la interpretación magisterial en cuestión de concilios, se incluye ahí. ¿Okay? Algo que no ocurre en los protestantes, porque los protestantes abrazan lo que es la libre interpretación. ¿Está bien? Exactamente. Exactamente. Lo que ellos llaman libre interpretación es que cada individuo puede interpretar la Sagrada Escritura como le plazca, utilizando los métodos que ellos le den la gana. Exacto. Y crear sus propias normas. Sí, y es muy interesante que muchos de estos protestantes utilizan estos elementos, estas cuestiones monosintácticas, que si las gramáticas, que si los diccionarios y todo, y utilizan y hacen distintas interpretaciones. Pues entonces necesitan una autoridad que ellos rechazaron, que la Iglesia de Cristo siempre ha tenido y está desde sus comienzos. Esta es otra evidencia por la cual la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Lamentablemente los protestantes no son así. Wow, muy buena disertación, Mónico. La verdad es que nos quedó corto el tiempo. Sí, de verdad que sí. Por eso es que te aguanté, para que no sigas con el video, porque ya que había visto el video, me acordé del video y me adelanté. Sí. Bueno, Mónico, muchísimas gracias por darte cita. Eres siempre bienvenido al canal, a los canales en general, a esta cadena de canales de transmisión. Y pues bueno, muchas gracias por estar presente. Dios siempre te bendiga. Y de verdad, o sea, ha sido un placer el poderte escuchar y concordar tan a la perfección, tanto tus argumentos como mis argumentos, y esto no ha sido planeado ni planificado, lo hemos hecho espontáneamente. Y esto es lo lindo, ¿no? Del mismo Espíritu Santo cuando nos guía a nosotros, a los mismos católicos. De verdad, estamos más convencidos cada día que está solamente en la Iglesia Católica Apostólica Romana la mejor vía y todos los dones de gracia del mismo Dios. Bueno, muchas gracias, Mónico. Gracias a ti, hermano Boris, por haberme permitido, y pues exhorto a los hermanos que también, aparte de todos estos apologéticas, oren mucho por nosotros, pero en especial voy a poner en oración, para que pongan en oración al hermano de Noé Martínez, el hermano Jonathan, que tiene una salud, está deteriorado de salud y necesita sus oraciones. Mientras más oraciones tengamos, mientras más hermanos estén orando por él, créeme que va a sanar. Eso que estoy seguro. Amén, amén. Entonces, recordemos esa petición de Mónico Vázquez por el hermano Jonathan, el hermano del mismo Noé Martínez, de Huella Católica. Bueno, muchas gracias, Mónico. Gracias a todos los que han comentado. Va a ser pues en otra transmisión en el cual pues nos vamos a estar viendo también otra vez las caras. Nada más. Muchas gracias, Mónico. Dios los bendiga siempre. Bendiciones a todos los que han comentado y nos vemos nada más y nada menos en una hora. Chao, chao, mis amigos. De manera especial al grupo católico Huella Católica. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a él.